Pensemos en una partida de ajedrez a escala mundial, donde un solo movimiento en falso podría provocar una guerra entre superpotencias. Y ahora imaginemos que esa misma partida está desatando una tormenta política en el propio corazón de Estados Unidos. Bueno, pues hoy vamos a desgranar cómo estos dos tableros, el militar y el político, están íntimamente conectados. Fuerzas de élite, armamento nuclear y traición política. Estos son, digamos, los tres actos de una historia muy compleja que une los campos de batalla más peligrosos del planeta con los mismísimos pasillos del poder en Washington. Para meternos de lleno en este posible conflicto, lo primero es conocer a los jugadores principales, las fuerzas de élite de Estados Unidos y de Rusia. Son dos auténticos titanes, pero con filosofías de combate que no podrían ser más diferentes. Y aquí el contraste es clave para entenderlo todo. Mientras Estados Unidos usa sus fuerzas especiales casi como un bisturí de cirujano para operaciones de alta precisión y confía en su poder destructivo para disuadir a cualquiera, Rusia juega otra cosa. Se centra en la guerrilla, el sabotaje y su gran baza, su pilar fundamental, es su arsenal nuclear para mantener a raya a los estadounidenses. El poderío de Estados Unidos se apoya, por así decirlo, en dos grandes pilares. Por un lado tenemos el SOCOM, que es ese bisturí del que hablábamos, con unidades de leyenda como los Navy SEALs o la Delta Force para operaciones secretas. Y por otro está el STRATCOM, que es básicamente el martillo, el comando que tiene el control de todas las armas nucleares y que representa la disuasión total. En la otra esquina del ring, en el lado ruso, están los famosos Spetsnaz. Son conocidos por un entrenamiento brutal, casi inhumano, y su especialidad es el sabotaje tras las líneas enemigas. Su contrapunto estratégico son las fuerzas de misiles estratégicos, que son el corazón de la disuasión nuclear rusa y controlan los misiles terrestres que apuntan directamente a Occidente. Vale, todo esto está muy bien en la teoría, pero ¿cómo sería un choque real entre estas fuerzas de élite en un punto caliente del planeta? ¿Qué pasaría si toda esta teoría se convirtiera en una práctica peligrosamente real? Pues vamos a plantear un escenario. Nos vamos a un lugar hipotético, la isla de Khark, en pleno Golfo Pérsico. Aquí la lucha no sería solo por un trozo de tierra, no, sería una batalla por el control del petróleo y por supuesto por la influencia geopolítica. Es que la ubicación de Khark lo es todo. Está peligrosamente cerca de la costa de Irán y del estrecho de Hormuz. ¿Qué significa esto? Pues que el campo de batalla ya no es solo una isla, sino un punto absolutamente crítico para el suministro de energía de todo el mundo. Porque Khark no es una isla cualquiera, que va. Es el principal puerto de exportación de petróleo de Irán. O sea que cualquier conflicto allí se convierte al instante en una auténtica pesadilla logística y estratégica. Es una batalla que se libra por mar, por aire, con misiles y sobre todo en el tablero político. Venga, primer escenario. Imaginemos que la pelea es solo entre Estados Unidos y Rusia. En ese caso, Estados Unidos tendría una ventaja bastante clara. ¿El motivo? Muy sencillo. Sus bases en la región, como la Quinta Flota en Bahrein, y unas líneas de suministro mucho más cortas le darían la delantera. Pero, ¿y si metemos a un tercer jugador en la partida? Si Irán entra en la ecuación, la cosa cambia radicalmente. De repente, la guerra se volvería carísima y muy arriesgada para Estados Unidos. Esa ventaja inicial se esfumaría por completo. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, al factor que lo cambia absolutamente todo en este conflicto, el papel de Irán. Que participe o no es lo que al final definiría el resultado de la batalla. La gran ventaja de Irán se puede resumir en una sola palabra: proximidad. La cercanía de Juar a su costa lo cambia todo. Lo que podría ser una batalla naval más o menos simple se convierte en una guerra súper compleja. El atacante ya no se enfrenta a una isla, se enfrenta a todo el sistema de defensa costera, a la fuerza aérea y a la amenaza constante de Irán, convirtiendo ese terreno en un auténtico infierno. Pero claro, mientras los estrategas militares hacen sus cálculos en un tablero a miles de kilómetros, ¡boom! Estalla una bomba política en Washington. Un titular como este lo cambia todo y se trae el conflicto del Golfo Pérsico directamente al centro del poder estadounidense. Así que ahora vamos a cambiar de escenario, porque este posible conflicto está provocando un auténtico terremoto político. La batalla ya no se libra solo en el extranjero, se está librando, y con mucha fuerza, en casa. Y para entender este terremoto tenemos que hablar de una persona, Joe Kent. Y ojo, porque no es una figura cualquiera, es un ex boina verde, oficial de la CIA y además viudo de una heroína de la Marina que fue asesinada por ISIS. Fue nominado por Trump para un puesto clave en la lucha antiterrorista, pero dimitió. Y el porqué de esa dimisión es la clave de todo esto. La razón que dio Kent fue así de directa, sin rodeos. Esta guerra no beneficia a Estados Unidos. Una frase simple, pero que fue la cerilla que encendió la mecha de una división profundísima dentro de su propio movimiento político.
Y es que la dimisión de Kent no fue un hecho aislado. En realidad, fue como tirar de la manta y destapar una fractura que llevaba tiempo gestándose bajo la superficie. La lucha entre dos bandos opuestos dentro de un mismo movimiento sobre qué camino debía tomar la política exterior de Estados Unidos. La división dentro del movimiento MAGA, el de Make America Great Again, es bastante clara. Por un lado está la facción antiguerra, con gente como Tucker Carlson que se oponen a una guerra con Irán y defienden una política de América primero. Y en el otro lado tienes a la facción pro-guerra, con personalidades como Mark Levin, que no solo apoyan un ataque a Irán, sino que defienden a capa y espada a Israel, llegando a acusar a los del otro bando de antisemitismo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. En los conflictos modernos, ¿cuál es el verdadero campo de batalla? ¿Son la tierra y el mar, donde luchan los soldados? ¿O es la voluntad política en casa, donde las guerras, a menudo, se ganan o se pierden incluso antes de que empiecen?